Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción al capítulo número 41 de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Y bueno, antes que nada debo de confesar, o sea, de que yo fui a ver el especial, o sea, de creo que eran los tres primeros capítulos transmitidos en cine y tal, que, uff, chulísimos, la verdad hay que decirlo. Así que, bueno, al menos por los primeros dos, tres episodios sabré, obviamente, pues o sea, de qué tratan, pues cada capítulo, aunque no sé en qué parte hacen el corte. Eso sí tengo que admitir, así que será interesante ver, o sea, en qué parte ahí eh, o sea, terminaron ahí dividiendo un poquito pues los episodios. Más o menos creo intuir en qué momentos, la verdad, pero sí, o sea, debo decir, o sea, que se vienen cositas muy chulas, la verdad, yo estoy muy contento, o sea, muy contento con lo que están haciendo. Aún, obviamente, o sea, Bleach termina cargando pues con cosillas con respecto a cómo pues se han dado algunos combates o algunas situaciones, o sea que ya hemos hablado de esta idea de los counter. O sea que yo no estoy en contra de los counter, de hecho para mí la idea de tener counters en una historia, o sea, de batallas y tal, o sea, se me parece una idea bastante chula. De hecho, Fate se utiliza mucho ese tipo de situaciones, pero el problema es que Bleach, a mi gusto, a mi criterio, se lo terminó haciendo bastante mal. Porque es esta idea de sacar un personaje de, te contraeré a este, pero este tenía una habilidad que contraeré a esa habilidad que tal, pero lo que no sabía es que cuando libera su habilidad secreta, o sea, la contraeré a la habilidad de tal. Entonces es un sinfín, o sea, de counters escalonados, o sea, que más, o sea, que algo, o sea, que algo fluido te hace pensar, o sea, de que de que el autor dijo, bueno, vamos a meter esto, pero ¿cómo hacemos que derroten esto? Pero esto, pero para alargarlo un poquito más vamos a hacer que que esto. Aún así, o sea, al ser un shonen, o sea, terminan quedando, o sea, batallas muy espectaculares que al menos en la mayoría de los casos es lo que termina importando, o sea, si es que realmente, o sea, bueno, no estás buscando una historia así súper seria o profunda y tal, pues sí, o sea, si solamente quieres ahí ver putazos y tal, bueno, como en Jujutsu y tal, pues sí, o sea, puedes simplemente, o sea, disfrutar ahí de la acción un poquito y de las explicaciones, o sea, que te van dando. Pero en fin, la última vez, o sea que terminamos viendo Bleach, habíamos quedado en una situación bastante precaria. Recordemos que ya habíamos hecho el asalto a la ciudadela esta y tal. Yuhabacha había estado creando, bueno, modificando un poquito pues ahí el entorno del palacio. Creo que era el palacio del rey espiritual, ¿no? Creo que era, y entonces pues estaba ahí o sea, haciendo pues esta asimilación y tal, y por eso pues estaban los guardianes ahí para protegerlos. Ya habíamos logrado derrotar a dos, el que era la mano ahí gigante esta, que era Mayuri y tal. O sea, bueno, que Mayuri derrotó, perdón, y tal, y bueno, el tipo este, el sniper, que Kyoraku pues terminó enfrentando, activando pues el Bankai, que recordemos que al final creo que todavía seguía con vida y había creado estos pollos luminiscentes, o sea que habían llegado a la parte baja del Sereitei y tal, y que había llegado, creo que Sí, ¿no? Creo que sí, o sea, que terminó llegando el tipo este, o sea, que el teniente que con su chicaya hace las cosas más pesadas. Había aparecido ahí, aunque se supone que lo habían matado, ya no me acuerdo muy bien qué había pasado con ese personaje, pero sí, o sea, se venían cosas chulísimas ahí. Aparte, bueno, nuestro grupo, o sea, se había quedado en una situación bastante precaria. Yuruishi, recordemos, o sea, que había ayudado ahí un poquito pues a nuestro grupo y se había quedado a enfrentar al tipo este de la dosis letal, o sea, que es una de las habilidades. O sea, es que todos estos tienen habilidades bastante
inverosímiles, la verdad, o sea, lo de la dosis letal, o sea, que con que quedara un mínimo de átomo de él ahí con vida y tal, ya creaba una asimilación perfecta y se hacía inmune y todo esto, y de hecho, creo que estaba el hermano este de Yoruishi ahí ayudando en el combate. Luego teníamos pues al tipo este de los milagros, otra habilidad super rota, o sea que mientras más lo jodieran y mientras más la situación estuviera en su contra, creaba como una especie de milagro y se hacía ultra más poderoso y había creado una mamada así y tal, o sea que bien, no me acuerdo quiénes estaban ahí enfrentándolo. Eh, habían llegado, creo que sí, o sea, creo que habían llegado Toshiro, no sé si eso es lo que vamos a ver ahorita o ya había pasado en la última, o sea, que habían llegado Toshiro y el Byakuya al escenario. La verdad, solo me acuerdo, o sea, de que este pues se había hecho ultra gigantesco y tal por el milagro. Y lo que sí es que creo que habían hecho acto de aparición los Baisar. La verdad, o sea, lo que iba a darnos un combate, o sea, bastante chulo, la verdad. Y bueno, mientras pues el grupo de Ichigo, Sado y esta Orihime estaban pues ahí avanzando, bueno, se habían encontrado con Uryu, ya habían evangelizado a Uryu diciéndole yo antes era como tú y tal, porque recordemos que Uryu se sentía ahí con la responsabilidad de que no, yo mataré a Yuga Watch y no quiero que nadie se involucre porque esto es mi responsabilidad y tal. Ya sabes, la típica mamada, pero Ichigo le había fofeteado y le había dicho, hey, reacciona perro y bueno, ya. Ya íbamos a continuar viendo, o sea, qué es lo que iba a pasar, porque creo que también ya me acordé, o sea, terminaba llegando el subordinado este de Yugawash, o sea, que se había dado cuenta, o sea, de lo de Uryu, porque ahora lo ve todo, y entonces Uryu y o sea, se iba a enfrentar a Uryu, y Uryu se había dado cuenta de que aunque tuviera el alma Aito, realmente no era tan que lo ve todo. Así que interesante también pues ahí en esa batallita. Así que vamos a ver cómo pues seguirán avanzando las cosas y qué combatazos terminarán mostrándonos pues en esta parte de la historia. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y con esto pues iniciamos el viaje final pues para el desenlace de Bleach. Ahora sí, de veritas, no como pues la anterior vez. En mi defensa les digo, o sea, no contaba, o sea, yo pensé que la historia se no daba para tanto, pero les digo, o sea, sí hubo varias cosas, o sea, entre medio, o sea, que yo había olvidado y pues sí, la verdad es que sí se alarga ahí un poquillo, o sea, viendo lo que hemos visto, la verdad. Lo que sí me intriga, y les digo, o sea, yo ya habiendo visto los primeros 3 episodios y tal, diría, o sea, que para casi la mitad, o sea, de la temporada, todos los combates, o sea, que no son con Yuhabach, deberían haber terminado. Entonces, me parece curioso, o sea, porque, bueno, sí, la batalla final sí es, no, bueno, es que no la recuerdo tan larga, les digo, la batalla fue tan abrupta, tan tal, o sea, los que saben, o sea, que realmente, o sea, no recuerdo que pasara muchas cosas, o sea, en ese versus final, pero quién sabe, le digo, con las nuevas mejoras, o sea, que
van a ser aparentemente, o sea, debería haber ahí una resolución, o sea, más satisfactoria de todo esto. Yo tengo fe, la verdad, o sea, de que nos den ahí un final, aunque sea más digno, o sea, para Bleach. Tal vez no así como que, wow, el besto final del shonen, pero sí, o sea, un final un poquito pues más decente para esta travesía. Pero bueno, hablando un poquito pues de lo de este episodio, mostrándonos pues esa escena en un principio del sueño de Yuhabach, luego la escena, o sea, donde de panorámica esta, o sea, bastante chula, muy buenas escenas, la verdad es que la animación, hay que decirlo, o sea, Pierrot, dijo, sí, hay que invertirle. Todo lo que no le hemos invertido a lo demás hay que meterlo aquí, la verdad. Y bueno, ha quedado pues algo ahí ultra chulo. Viendo pues ya la despedida ahí con Uryu, o sea, para que nuestro grupo pues siga adelante. Uryu diciéndole ahí, chicos, de que yo me encargo, no te preocupes. Ya los veré de nuevo más adelante, lo cual pues le da la confianza a Ichigo para saber, o sea, que Uryu pues no, o sea, tiene pensado darlo todo y, o sea, sin palmarla. Y bueno, ya siguiendo pues ahí con su grupo, con Orihime y tal, bueno, vemos como pues son atacados por estas estatuas, separándose pues Sado de Ichigo y Orihime, mientras pues ellos continúan adelante. Sado se queda junto con el otro hombre este a luchar, o sea, contra, bueno, la basurilla, o sea, que queda pues ahí en el entorno, o sea, porque había que darles un poquito pues de papel, o sea, ya que bueno, no podrían ayudar en el combate decisivo, o al menos que entretenerlos haciendo algo en la batallita. Pero bueno, muy bonito, o sea, muy bonito las escenas de Ichigo y Orihime, y de una vez les digo, prepárense, prepárense porque wow, si no eran Team Orihime, ya váyanse cambiando. La verdad, o sea, wow. Tengo que ver el manga porque les digo, o sea, yo no recuerdo, al menos estas escenas ahí y tal, porque le digo, yo no recuerdo que los amigos de Ichigo ayudaran mucho en la batalla final. O sea, precisamente, o sea, porque no están al nivel. O sea, no recuerdo, o sea, que estuvieran ahí, pero wow, tengo ganas de ver qué se viene con. Especialmente por el opening, porque el opening te da a entender cosillas, o sea, si no es de estos openings vende humo, donde te dan a ideas equivocadas, o sea, de, bueno, o sea, te ponen cosas, o sea, que no van a pasar, o sea, para no spoilearte. Pero no, o sea, creo que sí, o sea, creo que sí va a pasar lo del opening. Y si es así, chulo lo que pueden llegar a hacer. La verdad, y tengo bastantes ganas, o sea, de ver qué hacen con todo lo del combate de Yuhabach, la verdad. Pero en fin, ellos siguiendo adelante. Vemos como pues Uryu sigue peleando, o sea, contra el subordinado este de Yuhabash, enfrentándose pues ahí al poder del Almighty, viendo pues el futuro, leyendo ahí los movimientos de Uryu, pero como termina viendo Uryu, el Almighty al menos, eh, o sea, parece pues no ser realmente todopoderoso, ya que vemos, o sea, que hay veces donde, bueno, no termina viendo algunas acciones, o sea, de lo que hace Uryu, así que es intrigante ver, o sea, qué debilidad, o sea, puede llegar realmente a tener el Mighty, si realmente, o sea, es cierto, o sea, que puede ser capaz de verlo todo, o hay un punto ciego dentro de él mismo. Pero en fin. Ya después, o sea, de toda esta situación, vemos el combate de Yoruichi, o sea, contra el tipo este de las dosis letales. Recordando, o sea, de que pues había dominado a la pobre chica. Afortunadamente vemos como pues aparece nuestro querido Urahara, quien, bueno, con sus artimañas y bueno, ya sabemos ahí tal, termina ayudando a Yoruichi pues a superar un poquito pues los efectos del envenenamiento por parte, o sea, del enemigo. Aunque al final, debido pues a la superioridad, o sea, del oponente,
se ven obligados pues a realmente utilizar pues su arma secreta, y es básicamente pues la transformación definitiva de Yoruishi en este, bueno, entre comillas, diosa del trueno, esta forma gatuna de Riatsu eléctrico, bastante chula la verdad. O sea, es de las formas más preciosas, o sea, de Bleach, hay que decirlo, la verdad, y es hermosísima, la verdad, y verla en acción, les digo, o sea, yo cuando la vi en el manga dije, wow, wow, qué ganas de ver esto animado, y wow, no decepcionó la verdad, y especialmente con el efecto este granulado, o sea, que le dan el Riatsu y tal, o sea, queda muy chulo, la verdad. Y bueno, verla ahí en acción y tal. Esta explicación, o sea, que termina dando Urehara, o sea, acerca de por qué logra dañar a este tipo. Y aquí nos explican que aunque él, o sea, cree las dosis, o sea, termina generando esta asimilación de dosis letales y tal, eh, o sea, necesita pues una parte de velocidad. O sea, no es que lo haga, o sea, instantáneamente. O sea, es un hecho ese de que lleva su tiempo pues lograr hacer esta asimilación. Y mientras logra esa asimilación, debido pues al cambio caótico y fluctuante del Riatsu de nuestra querida Yoruishi, es que no es capaz, o sea, de seguir el ritmo y termina pues recibiendo poco a poquito pues dañito, viéndose bastante superado y viendo cómo pues le logra dar un potente impacto trueno, bastante chulo la verdad, aunque lamentablemente como terminamos viendo, pues no termina pues sirviendo de mucho, ya que este tipo, o sea, termina activando su Quincy y con ello pues esta esfera de realidad, en la cual, bueno, creo que ya nos lo va a explicar en el siguiente episodio, pero básicamente es una situación, o sea, donde es increíblemente rápido creando, o sea, con una, o sea, creo que la idea, si mal no recuerdo, le digo, de todos modos nos lo van a explicar en la siguiente semana, pero para dejarlo claro, según recuerdo, era una situación, o sea, de que como el Riatsu sigue teniendo una base, o sea, el Riatsu de Yoruichi, o sea, sí está fluctuando, está cambiando, pero sigue teniendo una base per se, o sea, idéntica, gracias a ello, o sea, logra acelerar el proceso, o sea, de asimilación, y logra crear como, entre comillas, la vacuna de manera pues más eficiente, y con ello pues lograr neutralizar todo el dañito. Así que, a ver, les digo, es una mamada, o sea, para mí todo esto de tal, porque les digo, o sea, con una mínima, y él lo termina mencionando, o sea, con una mínima, o sea, de que él conserve tiempo y logre resistir lo suficiente, ya valió, o sea, porque se hace básicamente inmune a tal. Pero bueno, muy potente desenlace, más o menos veo qué es lo que va a abarcar el siguiente episodio y en qué punto va a terminar, así que creo que terminaremos viendo ya el final pues de esta batalla, y probablemente el comienzo de otra. Pero sí, o sea, bastante chulo el episodio, les digo. O sea, una lástima, o sea, que la forma de Yoruichi solo nos haya durado, o sea, por este episodio, y a no ser que puede que, o sea, si la terminan haciendo más adelante, pero creo que esta era la última vez, o sea, que la veríamos. Así que guárdenlo muy adentro los fans y tal, y bueno, a esperar porque se termina viniendo, la verdad, o sea, terminan viniendo cositas igual de épicas. Pero en fin, muy buen primer episodio, o sea, para este final. Ahora, hablando un poquito pues de el endingcito, precioso, la verdad me ha encantado mucho, muchas referencias, la verdad, y que iniciara, me parece curioso, o sea, porque creo que el opening inicia, o sea, con Ichigo, sí, y el ending inicia, sí, con Orihime. Ah, qué bonito, y verlos ahí y tal, verlos juntitos sonreír, es muy bonito. Uf, y la escena donde aparece todo el team ahí, wow, farmeando el super aura. Ah,
Qué hermoso. La verdad, les digo muchas referencias ahí a cosillas y tal, muy muy chulo. La verdad es que tengo muchas ganas, muchas ganas de ver, o sea, cómo pues va a ir avanzando la historia cine. Y ahí los pasados de, o sea, y todo lo que construye, o sea, cada muchacho, o sea, Ichigo ahí con el recuerdo de sus padres y bueno, con Sangetsu y el Hollow y luego eh, Uri, o sea, con su familia y tal, o sea, muy, muy chulo, la verdad. La música está bastante bien, la verdad, no es el mejor ending, debo decirlo, aunque quién sabe, o sea, quién sabe si termine escuchándolo más, tal vez me termine gustando, pero de momento diría que sí, el más flojito, o sea, de los endings al menos de momento. Bueno, tampoco es que el anterior estuviera tan chulo, creo que más o menos ahí se están, la verdad. Así que al menos de momento le terminaremos dejando al ending sus 3 estrellas de 5. Y bueno, esperar a ver cómo pues continuarán estos tremendos combatazos y si seremos capaces pues de derrotar a el Yuhabach. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.